Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Nuevamente los saludo a los que recién están entrando a la sala, a los que ya llevan un tiempo, nuestros amigos, a las personas que apenas se conectan y bueno, darles las gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Se llama Técnicas de Trading. Por favor, confírmenme que todos están viendo mi pantalla de forma adecuada. Perfecto. Bueno, como vieron el título de la sesión es técnicas de trading. Buenos días, Ariel, buenos días a todos. La semana anterior o hace unos días cuando hablábamos de los tipos de trading manejábamos diferentes periodos. Uno de ellos era entonces cuando hacíamos trading a largo plazo, esto a manera de introducción un poco para recordar. Y hablábamos de semanas, por ejemplo, donde hacíamos gráficos o utilizábamos gráficos semanales o gráficos mensuales o incluso gráficos diarios para hacer nuestras operaciones. Veamos que tenían algunas ventajas, por ejemplo, no teníamos que estar constantemente viendo el mercado, el gasto en comisiones también era muy pequeño, pero bueno, había otro tipo de desventajas. Cada tipo de trading no se considera bueno o malo. Yo creo que es un error cuando tratamos de enfocarnos hacia un solo lugar porque alguien lo dice, sino simplemente hay que encontrar aquel trading o aquel sistema o aquel periodo de tiempo en el que soy capaz de analizar de forma adecuada el mercado, que me queda más fácil, que se habitúa a lo que yo soy, a mis horarios de trading y bueno, eso es lo más importante. También vemos que hay un trading de corto plazo o swing trading y son aquellas operaciones que estamos manejando en gráficos de 4 horas o 1 hora. Hay ventajas igual, como por ejemplo que tenemos un poco más de oportunidad de entrar al mercado por esos movimientos de mediano plazo y un poco más fácil la recuperación en caso de pérdidas puntuales, por ejemplo. Aquí hay un mayor recorrido en la tabla de precios. Obviamente hay un mayor gasto porque estamos manejando un número más elevado de operaciones y también un deslizamiento de los precios de entrada y salida es mucho más factible que cuando estamos operando entonces simplemente en periodos más largos. ¿Cuál es el mejor para mí? Siempre es una pregunta que nos hacen continuamente. Como les digo, el que ustedes sientan que se adapta mejor a sus necesidades de mercado, a sus características de comportamiento y en este caso a la misma metodología de trabajo. Uno no puede tener un sistema de operación para entrar al mercado sin que lo conozca plenamente, sin que se adapte a sus necesidades, sin que le permita a su cerebro desarrollar la mayor potencialidad que tiene. Entonces es cuestión de empezar a buscar el que es mejor para cada uno. Bien, ¿qué conceptos hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de, por ejemplo, de crear un sistema o tener una técnica de algún tipo cuando estamos operando? Hay un concepto importante acá, a ver, quiero ver si haciéndolo así pueden ver mejor. Esta es una herramienta muy sencilla. Díganme si pueden ver bien ahí mi pantalla. La agrandé un poco porque la gráfica es pequeña. En este caso, estamos hablando de un promedio móvil simple. La mayoría de nosotros conocemos los promedios móviles, sabemos cómo operarlos, ¿sí? Pero hay algo cuando estamos generando una técnica o un sistema de operaciones y es que tenemos que tener claro qué característica va a tener mi indicador o la herramienta que estoy utilizando. Por ejemplo, en este caso, algo tan simple como las medias móviles o los promedios móviles tienen una interpretación diferente según el time frame que yo use, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un gráfico de 4 horas. Deben estar viendo en mi pantalla bien. Este es un gráfico de 4 horas, entonces, fíjense, estos son los promedios móviles, uno es exponencial, ¿sí? 5 periodos y el otro 13 periodos. ¿Cuál fue el que cambié? Fíjense que es este, que es el de 5 periodos, ¿correcto? ¿Por qué sé que es el de menor periodo? Fíjense que está mucho más cerca del precio, entonces nada más puedo decirlo de esa forma. ¿Qué es lo que quiero que vean? En este caso, por ejemplo, la gráfica de la izquierda les muestra un promedio móvil simple. La gráfica de la derecha les muestra un promedio móvil exponencial. Fíjense que estamos hablando de un gráfico de 4 horas.
Entonces estamos hablando de movimientos de mayor recorrido en la tabla de precios. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Aquí ven que este pico, por ejemplo, cuando tenemos el promedio móvil simple, es mucho más pronunciado que este cuando la media es exponencial. Esto en un trading de 4 horas, por ejemplo, cambia un poco el sentido. Fíjense, aquí el promedio móvil choca con la vela que estamos manteniendo, mientras que aquí obviamente aparece una vela anterior. Fíjense, 2 velas anterior. Algo tan simple como eso, la categorización de un promedio móvil me puede cambiar el sistema de entrada al mercado. Aquí, por ejemplo, fíjense que ya hay un cruce de los dos promedios móviles en este sistema, en este cruce de esta móvil simple, no. Entonces, siendo el mismo indicador o la misma herramienta, al solamente cambiarle una categoría como ser una media móvil exponencial, me cambia totalmente la percepción del mercado, me cambia totalmente el sistema que estoy utilizando. Entonces siempre tengan presente eso. Solemos empezar a probar y a probar y a probar un sinfín de cosas hasta que al final el cerebro ya está tan cargado que no entiende lo que está viendo en esta gráfica, ¿correcto? Fíjense, por ejemplo, este es el mismo euro dólar, pero ahora en una hora. A ver, al verlo en una hora, por ejemplo, entonces fíjense que este promedio móvil simple, esta línea azul que ustedes ven aquí, se suaviza un poco más, ¿correcto? Sin embargo, fíjense que solamente toca el precio 3 velas antes de la última que estamos viendo. Aquí se nota menos, por ejemplo, ese proceso que les estoy diciendo, se vuelve un poquito más suavizado. Y si yo me voy a un gráfico, en este caso de 5 minutos, a ver, entonces vemos, por ejemplo, estas son las mismas velas, ¿sí? Las mismas, mismo promedio móvil, pero entonces el cruce aquí, por ejemplo, se presenta, fíjense, en la misma vela. No sé si lo quieren ver. Obviamente esta gráfica de la derecha que ustedes ven está un poquito agrandada en tamaño, pero es exactamente la misma que esta. ¿Qué pasa en este caso con el movimiento que hace este promedio móvil? Fíjense aquí. ¿Dónde está más cerca del precio? ¿Dónde logra mostrar en qué zonas está frenando el precio? En su gráfica exponencial. Pero el cruce, por ejemplo, de los promedios ya no cambia, sino que se hace en la misma vela. Entonces hay que tener en cuenta este sentido como tal, ¿sí? Organizar nuestros sistemas de forma consistente para que la información que en realidad estoy buscando me entregue el mercado sea la que yo necesito y sea correcta mi interpretación. A veces, por ejemplo, no es que un sistema esté mal, para mí todos los sistemas funcionan. Simplemente es cuestión de que no me adapto al sistema o sencillamente no lo conozco y no entiendo lo que la información del sistema me está brindando. Ahí vamos a empezar hoy entonces el primer sistema a largo plazo. Es una sesión un poco corta, entonces no vamos a dar muchos sistemas, vamos a hacer como primera medida un sistema que se conoce como 2 CCI. El indicador CCI es un indicador de tendencia. Siempre se utiliza el cruce de 2 CCI en este sistema como tal. Hay uno de 14 periodos y otro de 40 periodos, ¿sí? Los dos están configurados de la forma típica que viene, por ejemplo, para plataformas como MetaTrader. En este caso, lo que vamos a hacer es marcar niveles específicos en cada uno de ellos. En los dos tenemos la zona de 100, la zona de 200, la zona de 300 y respectivamente la zona de menos 100, menos 200 y menos 300. ¿Cómo se maneja la entrada? La entrada simplemente se tiene cuando el mercado o el precio, por ejemplo, cruza y en este caso yo le agregué unas medias móviles. Ustedes pueden ver que en la parte superior tengo medias móviles. Puedo agregar las herramientas con las que yo me sienta más cómoda y que conozca, digamos, de hace mucho tiempo en el mercado. Pero simplemente el trigger de entrada está dado por el cruce del mismo nivel en los indicadores. Entonces, si en mi CCI de 40 el mercado va cruzando la línea de 100 hacia abajo y en mi CCI de 14 también está haciendo un cruce simultáneo, entonces yo voy a entrar al mercado.
Ese es mi trigger de entrada. Vamos a ir viendo un poquito cómo se desarrolla el sistema. Este es euro dólar. Aquí hay sé que es una gráfica con bastantes datos. Vamos a ir revisando uno por uno. Por ejemplo, ven el CCI en este caso, en este primer nivel, ¿sí? Vemos que aquí está cruzando el nivel de 100 en ambos indicadores. ¿Qué herramientas adicionales tengo aquí en esta gráfica para los que se estén preguntando? Uno, ven en color morado las bandas de Bollinger. Es una herramienta que utilizo muy frecuentemente, me gusta mucho la información que da y me sirve para manejar una especie de soportes y resistencias dinámicas. Es un canal por donde se mueve el mercado y es bastante interesante. Sigo teniendo mi cruce de medias de 5 y de 13 periodos. La línea azul que ven es una media, un promedio móvil exponencial de 200 periodos y la media, la línea amarilla que ven, es un promedio móvil exponencial de 60 periodos. ¿Sí? Sé que es mucha información hoy. Traten un poquito de ver cómo funciona el sistema y si luego al final de la sesión quieren enviarme un correo y pedirme algunos datos adicionales, no hay ningún problema. ¿De qué se trata este sistema? Entonces, fíjense, mis dos SI están cruzando, en este caso de abajo hacia arriba, significa que el mercado puede entrar en una tendencia alcista y vamos a manejar una compra. En este caso, nuestra zona de precio de entrada es 1.2783, ¿cierto? Yo sigo, o quien me determina en qué momento debo salir o no del mercado es mi CCI. Fíjense que los dos hacen un comportamiento bastante interesante, donde me regreso cuando este CCI empiece a tener discrepancia uno del otro. En este caso ven que el CCI de menor periodo empieza a retroceder nuevamente al nivel de 100. Yo les marco esta zona de 1.2878 porque ahí salí precisamente porque aquí, si lo ven, había una zona importante. Entonces me parecía correcto salir. ¿Qué otra alternativa de salida puedo tener? Digamos, si quiero dejar correr mis ganancias, en este caso fue una compra de 95 puntos en un gráfico de 4 horas que no tardó mucho en ejecutarse, o sea que es un buen sistema y me puede dar una tranquilidad, digámoslo así. ¿Qué puedo hacer si quiero seguir manteniendo este movimiento al alza? Si lo que estoy viendo es que la tendencia se sigue sosteniendo de forma fuerte y estable, simplemente entonces manejo un trailing stop y me voy siguiendo el rumbo de la banda superior de Bollinger hasta ver que no, cuando hace retroceso, digamos, hubiéramos podido salir un poquito más alto, pero siguiendo mis reglas, en este caso, simplemente cuando alguno de los dos SI cambia, tengo que cerrar esa operación y 95 puntos es un buen valor, digámoslo así, en una operación corta y con muy bajo riesgo. Esta otra operación que ven aquí, entonces, es una venta. Extraje, fíjense la diferencia entre estos dos tipos de señales. Siempre que uno tiene un indicador más allá del nivel donde está, simplemente hay que analizar el sentido, la fuerza con la que está llevando un movimiento determinado, la inclinación de la misma línea que estoy trazando. En este caso, fíjense que los dos SI, tanto el azul como el naranja, vienen comportándose de igual manera. En este caso, por ejemplo, fíjense que hay una discrepancia entre los dos. Aún estando en niveles muy cercanos, ¿sí? Siempre va a haber un movimiento. ¿Cuándo es mejor usar el CCI? Cuando se presentan estos picos, por ejemplo, ¿sí? Cuando se presentan estos picos. Y lo mismo cuando hay este tipo de movimientos de valle, por ejemplo, que el mercado se va a regresar. Tocó esa zona y el mercado se va a regresar. Estas son las mejores señales de este indicador y bueno, ya hacerlo, por ejemplo, en estos movimientos que son bastante laterales, fíjense que no presentan como esa inclinación al momento de dibujar el indicador, pues nos da la idea o nos permite conocer que el mercado está lateralizándose un poco. En esta venta, en este caso, entonces fíjense, el CCI de 40 está sobre 100, el CCI de 14 periodos no está exactamente sobre 100, por eso se las marqué, ¿sí? Esto va a pasar muy frecuentemente. En este sistema las mejores operaciones son aquellas donde coincide exactamente el cruce de los dos. Sin embargo, también se puede operar un poco digámoslo así, en rango o en contratendencia, en movimientos muy pequeños. En este caso son solo 50 puntos, fíjense, 57 pips. Y luego el mercado vuelve y hace otro retroceso.
Entonces, es una operación muy corta, ¿sí? Obviamente no es la adecuada, no es la más aceptable, pero nos funciona. ¿Para qué quería mostrarles esto un poquito? Para que se dieran cuenta que es un sistema que permite múltiples entradas, no nos vamos a pasar semanas enteras esperando señales y no tampoco nos genera un mayor riesgo. No sé si tienen alguna pregunta al sistema. Vamos a mirar otra gráfica. Ok, muy bien. Como ven, hoy quisimos traerles sistemas muy sencillos. A veces tendemos a complicarnos, a pensar que si tenemos sistemas totalmente enredados con múltiples indicadores, pues obviamente son más eficientes. Y resulta que al final sigue siendo todo lo contrario. Cuando yo veo el mercado de una forma simple, lo voy a entender mejor, lo voy a comprender mejor y voy a ir al ritmo de sus propios movimientos. Muy bien, este es otro sistema en el que usamos el cruce de las medias móviles que ya tenemos igualmente y nuestras bandas de Bollinger. Las medias, como ya les dije, son 5 periodos, una SMA y una EMA de 13 periodos. Las señales se presentan entonces, las bandas de Bollinger son de 20 periodos y las señales se presentan cuando hay un triple cruce con la banda media de Bollinger como tal. En este caso, por ejemplo, la banda superior me sirve para manejar, digamos, si estoy en una venta, pues obviamente será mi stop loss, si estoy en una compra será mi profit, y la línea inferior entonces me sirve para manejar de igual manera mi stop loss y mi profit. Entonces es como tener una herramienta donde ya yo puedo planear de antemano aquellos factores que son determinantes y es saber hasta dónde voy a ir y dónde se va a retroceder mi operación y dónde me va a sacar del mercado. Es bien importante esto. Este sistema, por ejemplo, tiene esa facilidad y es servirme como soportes y resistencias de determinadas zonas del mercado. Este es un ejemplo, entonces. La media amarilla, la línea amarilla, este promedio móvil que ustedes ven acá es de 60 periodos exponencial y este es el promedio móvil de 200, también exponencial. ¿Por qué siempre las tengo, sea cual sea el sistema que utilice? Porque son, y sea cual sea el time frame que utilice, son medias muy importantes para el mercado. Si usted está hablando, por ejemplo, de un time frame de una hora, lleva más de 200 días el precio justo sobre esa zona. Es un muy buen espacio de tiempo, me permite conocer una zona importante de precio, entonces por eso siempre las tengo dibujadas. Entonces fíjense en este sistema cómo funciona la entrada. En este caso, si ven aquí, se genera el cruce de las medias de 5 y de 13 con la banda media de Bollinger. ¿Qué pasa cuando se genera un cruce, digamos, en este caso perfecto, como me gusta llamarlo a mí? Fíjense lo que hacen las bandas de Bollinger en este caso. Se abren hacia el mercado, significa que va a haber un movimiento importante. Entonces, es un sistema que, digamos, anticipa un poquito esas zonas o esos quiebres de esas zonas donde el mercado realmente va a hacer movimientos interesantes. Yo le puedo agregar a este sistema un momentum, ¿sí? El momentum es un indicador que va de forma avanzada, entonces me serviría mucho. ¿Por qué? Porque significa que me estoy anticipando un poquito a este movimiento, debería ir acorde. Entonces, en este caso, si ven, el momentum va cruzando la línea de 100 hacia abajo, y bueno, el resultado es este. Entramos al mercado en 54.72, esto es libra dólar. Aquí hay una posible salida, digamos, si yo quisiera en este caso, ¿sí? Y esta sería mi segunda salida. ¿Por qué creen que tenemos estas dos salidas? A ver, ¿por qué? Fíjense que hablábamos de las bandas de Bollinger, ¿correcto? Fíjense que habíamos dicho, en este caso, por ejemplo, en esta vela, la vela logra pasar un poco, intentar romper esa banda de Bollinger y cierra por debajo. Recuerden siempre que hay que hacer un manejo adecuado de las bandas de Bollinger, en este caso cuando estamos hablando de precios de cierre.
Yo podría haber cerrado mi operación ahí. Por eso tenemos dos salidas y por eso las bandas son una herramienta importante e interesante. Si yo quisiera seguir con el movimiento, porque en realidad estoy viendo que es muy fuerte, el momentum está con una pendiente bastante inclinada hacia abajo, entonces yo simplemente la dejo correr hasta la zona donde les digo que es la segunda salida. Esto es lo interesante del mercado. ¿Dónde me devolvería? ¿Dónde pondría mi stop entonces? Fíjense que tendría un stop en este caso que me coincidiría con la banda de Bollinger y el promedio móvil de 60. Estos dos promedios exponenciales, los dos, azul y amarillo, lo que hacen es eso, servirme también de zona de soporte y resistencia. Obviamente, si el mercado, por ejemplo, como en este caso, cruza o se mezclan estos dos promedios móviles, fíjense el recorrido que estamos mostrando. Hay una canalización del mercado, una lateralización del mercado que yo pues soy consciente y puedo ver. Este es un sistema, como les dije, muy simple, muy sencillo. A ver, ¿crees que el trading en gráficos menores, 15 minutos por ejemplo, permite aprovechar cada impulso y cada retroceso? Esto permitiría poner los stop loss más cortos y en suma hacer más pips por sesión de trading. A ver, yo considero que cada trader necesita un time frame específico de operación. Tiene que descubrir cuál es el que le gusta. Personalmente, digamos, operar 4 horas y gráficos semanales y mensuales no es mi fuerte, digámoslo así. No. Después de mucho tiempo de estudiarlo, me di cuenta que no me gustaba este tipo de sistema. Pero para lograr eso tengo que practicar mucho, tengo que intentar mucho y tengo que ajustarme a eso que en realidad entiendo y comprendo. Fíjense que si ven el sistema anterior con este, estamos teniendo las mismas, casi similares herramientas, ¿sí? Hay mucha gente que se pasa la vida estudiando en el mercado y buscando un sistema perfecto. El sistema perfecto es el que diseño yo, con los indicadores que diseño yo, con el time frame que diseño yo. Traten siempre de tener sistemas complementarios. Fíjense que si ustedes revisaran, o si aquí tuviéramos dos CCI, les puedo asegurar con certeza que tendríamos un cruce cuando hay este tipo de entradas y de movimientos, ¿sí? Entonces, a veces tendemos a pensar que solo mi indicador es el bueno, que solo el time frame que yo uso es el bueno, y resulta que no funciona de esa manera. Muy bien. Sí, el trading en gráficos pequeños es para entrar en minutos, no es mejor ni peor, es solamente distinto. Como les dije, y en la sesión pasada hablábamos, no hay ningún trading o tipo de trading que sea malo. Aquel que le gusta el scalping de un minuto, aquel que le gustan las operaciones mes a mes, es independiente, no es malo ni bueno. Cada uno escoge qué es lo que se adapta a sus necesidades y a lo que puede en realidad interpretar del mercado. Bien, aquí hay otras entradas, entonces fíjense, está el triple cruce con la banda media. Hay que tener en cuenta esto. Fíjense lo que pasó aquí, por ejemplo. El mercado cayó, ¿sí? Hace un movimiento interesante. Luego ya se lateraliza un poco con las bandas de Bollinger. Y ahí entonces yo puedo tener otra opción de operación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque me está mostrando que puede volver a romper el mercado. Cuando las bandas se estrechan, siempre hay que estar atentos. Si usted tiene unas bandas de Bollinger muy pequeñas, muy estrechas, y dentro las mismas tiene los promedios móviles de 60 y de 200, simplemente le está diciendo que esa zona es muy difícil de transar, que hay que estar atento más bien a alguno de los rompimientos de las bandas hacia un lugar, bien sea a la compra o a la venta, pero que hay que estar fuera en ese rango de tiempo. En este caso, entonces, es una compra pequeña. Fíjense, volvemos a tener las mismas dos salidas. La primera, entonces, justo cuando el mercado está rompiendo mi promedio móvil de 60 periodos. Y en este caso, también, entonces, mi segunda salida, si yo quiero dejar correr estas utilidades, entonces simplemente pongo un trailing stop y me voy un poquito más arriba, tratando de buscar, en este caso, este promedio móvil de 200. Entonces, sé que si logro vencer eficientemente esta zona, pues va a ir muy fácilmente a la siguiente. Y el momentum, fíjese, me está acompañando, ¿correcto? Aquí tenemos entonces otra
otro momento en que podíamos entrar, ¿sí? Sí, el MACD se utiliza. Es más, yo lo tengo en varios sistemas. Trato de ver todos los indicadores. Alguna plantilla tengo donde están todos. Tengo un MACD, un ADX, tengo un CCI, tengo un RCI, tengo un Momentum. La tengo simplemente como visual. Hoy inclusive en el TeamSpeak estábamos hablando precisamente sobre indicadores y estábamos discutiendo si se deberían usar o no. Cuando yo veo esta gráfica, no intento encontrar el 70.30 donde entrar del estocástico o el 30 punto algo, no. Simplemente miro el conjunto de los indicadores y me tienen que estar mostrando el mismo sentido. De eso se trata. Los indicadores son herramientas que usamos. No son el mercado en sí mismo, pero tampoco nos esclavizamos del indicador. Al final del tiempo, cuando ya tenemos un sistema propio y conocemos el sistema, lo que vemos es que ya es como si viéramos en tercera dimensión, como si entráramos a esa gráfica y en realidad el indicador queda de lado y lo que comprendemos es hacia dónde se está moviendo el precio y hacia dónde va a ir, hacia dónde va el mercado en realidad. Este es otro sistema. Todos estas técnicas de trading que les estoy mostrando se aplican para todos los, los pares de monedas, no hay una exclusividad y funciona, y déjenme decirles que así como se las estoy mostrando para largo plazo, también puede ser utilizada en corto plazo, sino que simplemente se las traje para tener mayor variedad de estrategias durante la sesión de hoy para que las vean en cómo funciona en el largo plazo. ¿Qué pasa entonces con el CAD en 4 horas? ¿Sí? Fíjense otra vez nuestras bandas de Bollinger, fíjense cómo se comportan aquí, por ejemplo. Cada vez que el mercado va a hacer un movimiento interesante, ellas se aperturan de forma brusca, digámoslo así, o amplia. ¿Correcto? Aquí tengo entonces mi momentum también que viene cruzando hacia abajo. Fíjense, aquí tengo el cruce 5.13 y mis bandas de Bollinger. ¿Qué pasa con esta operación? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría mi stop loss? Fíjense, aquí en esta zona, más o menos 52 pips podríamos tener. ¿Por qué no me lo pongo inmediatamente anterior a este de 60, diríamos? ¿Cierto? Porque si yo veo esto, digo, bueno, estoy arriesgando 52 y estoy sacando 38. Tengo que darle un margen al mercado, ¿sí? A veces somos muy estrictos con el stop loss, lo dejamos muy cercano simplemente por el miedo a perder. ¿Quién ajusta este stop loss o hasta dónde me permito yo saber cuál es mi stop loss? Pues simplemente esa información me la da el backtesting que yo he realizado del sistema durante mucho tiempo, donde puedo ir ajustando. Cuando yo hago un backtesting, una de las finalidades es esa, saber qué margen de stop loss puedo tener. Entonces aquí fácilmente sé que si tengo un stop de 60, pues no tengo ninguna dificultad con la posición. Bien, esta sería la zona donde entramos, 10117. Fíjense que el mercado me cumple la posición en una vela perfecta. Aquí hay un profit de 38 puntos, más o menos, 40 puntos ahí. ¿Qué pasa o por qué tengo una primer salida en esta zona? Porque nuevamente el precio toca mi banda inferior de Bollinger y ahí sé que puede regresar. Efectivamente lo hace. O sea, fíjense, aquí por ejemplo en la siguiente vela cae otra vez 1,0052. Digamos que hasta ahí extendería yo mis ganancias. ¿Qué pasa aquí? ¿Ven? Nuevamente antes de tocar esta banda de Bollinger, primero el precio abrió dentro de las bandas, no por debajo de la banda inferior. Eso es un indicativo muy importante. Y segundo, pues el precio, como ven, se queda un tiempo ahí. ¿Podría seguir? Claro que podría seguir. Yo les diría algo, fíjense en esta operación que hicimos. Es una operación de muy corto tiempo, de bajo riesgo, ¿sí? Si yo salgo aquí son 40 puntos que me he ganado muy fácilmente en el día, que me permiten tener una tranquilidad en el día operativa. ¿Qué prefiero? ¿Salir acá o simplemente seguir especulando en el mercado y aguantarme todo este movimiento? Si al final termina siendo bastante amplio el recorrido. Pero yo no puedo saber cuál va a ser mi comportamiento durante todas estas velas.
si me voy a esperar, si no me voy a esperar, porque fíjense que hasta la operación se regresa en esta zona. Entonces muchas veces por querer ganar un profit mucho mayor, lo que hacemos es terminar de arriesgar un porcentaje enorme de nuestra cuenta y un porcentaje emocional muy alto. Entonces eso ténganlo claro cuando estén operando. A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos. ¿En un momento en close o al open? Al close, Arturo. ¿Por qué las bandas de Bollinger se están estrechando? Las bandas son un indicador muy importante, ¿sí? Y nos va mostrando ese cambio de tendencia que se está generando. Siempre conozcan de qué se trata cada indicador, más allá de si lo usan en 80 o en 20 o si tienen 30 periodos o ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo tengo un rango de movimiento de las bandas muy pequeño, pues lo que me está tratando de decir es que por ejemplo, el mercado se está canalizando en esa zona y puede haber un rompimiento o un quiebre, digamos, de esa zona de precio interesante. Mónica, ¿el momentum lo tienes al open o al close, por favor? El momentum está al open, ¿sí? En este sistema. Muy bien. Estos son sistemas para largo plazo, como les dije. Sistemas sencillos, sistemas muy simples. Simplemente utilícenlos, practíquenlos si los necesitan. No es necesario pagar por un sistema de mercado, no lo hagan nunca. El mejor sistema es el que aprendemos nosotros a diseñar y el que aprendemos a utilizar y a conocer. Hay técnicas de corto plazo, entonces. En este caso es un sistema con dos estocásticos. Seguimos utilizando los mismos promedios móviles y el cruce simultáneo entonces ya de dos estocásticos. Seguimos usando, fíjense, 5 periodos, un SMA y una EMA o Moving Average Exponential. Fíjense que siempre seguimos tratando de usar los mismos patrones, las mismas herramientas. Eso que me va a permitir que si yo tengo diferentes sistemas de trading, al momento de verlos, la información que estoy recibiendo sea la misma. Suena muy simple, pero si usted tiene un sistema donde su promedio móvil, por ejemplo, en mi caso de 200, está en color azul, en el siguiente sistema vuelvo a poner en color azul. A veces cosas tan simples como el cambio de colores, cambio de plantillas, de formatos, hace que nos perdamos en la información que estamos recibiendo. Y no es que el sistema esté mal diseñado, es que no estoy entendiendo qué es lo que me está diciendo el sistema. El primer estocástico es de 5 periodos de línea K, 3 periodos de línea D y 3 periodos de ralentización. Simplemente ustedes van a la plataforma MetaTrader y él les pide los datos donde los quieren ingresar. El otro es un estocástico rápido, de igual número de periodos K, o sea 5, de igual número de periodos en D, 3, pero que ya no tiene ralentización. Se conoce como un Fast Stochastic. Para los que no lo tienen, en su plataforma MetaTrader hay una opción donde simplemente van a la biblioteca de la misma MetaTrader y ahí digitan Fast Stochastic y va a aparecer el indicador para que lo puedan archivar en su carpeta y en sus templates. Si no lo tienen, si en realidad no lo encuentran y lo quieren utilizar, simplemente me avisan y yo se los envío. Las señales, ¿cuándo se generan? Cuando hay el mismo cruce de medias y los estocásticos están yendo hacia el mismo sentido, ¿correcto? Por ejemplo, entonces, tenemos euro-dólar en 30 minutos. Fíjense que hablamos de 30 minutos, siendo un time frame un poco mayor para algunos que utilizan 5 o que utilizan 15. Tiene un buen recorrido en puntos si lo deseamos y también tiene un digámoslo así, un buen sentido de orientación cuando hablamos de tendencia. No hay esos rompimientos falsos que suele haber en tendencias más cortos. Entonces, fíjense aquí, yo tengo mi media, en este caso, este sigue siendo el mismo promedio móvil, ¿correcto? De 200 periodos, el mercado ya venía cayendo, fíjense, hace un rebote obligatorio en esta zona siempre se frena, y lo siguiente que hace es entonces rebotar al alza. Ahí tengo yo, si se fijan acá por ejemplo, hay un cambio en el volumen también, que es muy importante. Este es un volumen que siempre hay que tener graficado. Este es el Fast Stochastic,
mírenlo, y este es el estocástico normal. En los dos vamos a tener un cruce, por ejemplo, de abajo hacia arriba sobre la zona de 20, y en este caso, entonces lo que vamos a hacer es irnos hasta la zona del promedio móvil de 60 periodos otra vez. ¿Correcto? Esta es la operación que hacemos, entre 30.94 y 31.34. Como ven, es una operación corta, pero también nos da un buen número de puntos, no nos genera, digamos, un movimiento brusco. Siempre traten de buscar, cuando uno habla de bajo riesgo, son estas operaciones que en realidad aparecen muy marcadas dentro del mercado y las conocemos bastante bien. Aquí está, este es en el australiano. Aquí ya estamos en un time frame un poco más bajo, en 15 minutos. Fíjense nuevamente en los dos estocásticos. ¿Qué significa? Este de abajo va a ir obviamente mucho más rápido por su misma naturaleza de constitución. Igualmente, fíjense las figuras que hace. Este estocástico, por ejemplo, fíjense, es mucho más discreto, por llamarlo de alguna manera, en esos movimientos, no es tan brusco. En este caso, por ejemplo, fíjense, aquí hay un pico, pero obviamente en el estocástico rápido como es más sensible a los cambios de movimiento, pues me va a generar mayores, digamos, señales en ese caso. Me gustan las señales cuando vienen en este sentido. Fíjense, aquí no la marqué. En este caso venimos al alza. Vamos a analizar esto. En este caso venimos al alza, entonces entramos en 0.551 y salimos en 0.563. ¿Por qué tendríamos esa primera salida? Bueno, tenemos otra vez la media de 60 periodos y simplemente yo, si veo que el mercado continúa, pues dejo o extiendo mis ganancias. Pero debo saber que si el mercado se regresa, por ejemplo, hasta ahí puedo aguantar y no voy a perder los puntos iniciales que gané en mi operación. Para eso existen herramientas de plataforma que me pueden proteger en ese caso. ¿Y hasta dónde me iría si quisiera salir al final? Entonces hasta el promedio móvil de 200. La gente suele pensar que un promedio móvil de 200 en una gráfica de 5 minutos o 15 minutos no sirve. Y no es cierto. Siempre va a tener el mismo sentido en una gráfica de 200 en cuanto a la zona de precio que me está mostrando. Obviamente, si yo tengo un promedio móvil de 200 en gráfico diario o gráfico de 4 horas, pues es mucho más fuerte en cuanto a que ha pasado más cantidad de horas en esa zona el precio que en 15 minutos. Fíjense que aquí hay muchas otras señales. Si yo aquí no se las marqué, por ejemplo, ¿cuáles son las que me gustan más en este caso? Cuando vienen de movimientos así, como por ejemplo en este caso de estos picos que se forman y el mercado se regresa. Siempre traten de ver este tipo de señales en cualquier indicador que tengan. Son mucho más confiables y son mucho más rápidos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ahí nos dice, en Bollinger es utilizar las combinadas, las bandas con desviaciones de 2 y 1 o canales que se forman son indicadores de tendencia. Sí, cada uno puede utilizar esa forma, es válido el concepto que me estás manifestando. ¿Tiene alguna otra pregunta con respecto al sistema que estamos viendo? No, parece que no. Sí, los canales siempre marcan tendencia. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí la tenemos en 5 minutos. 5 minutos, obviamente la operación es mucho más corta en recorrido. Entonces fíjense, aquí entro en los dos. En este caso, por ejemplo, ustedes van a ver que cuando apliquen el sistema, hay momentos en que los estocásticos están pasando justamente por el mismo lugar, o sea, están cruzando de forma simultánea. En este caso no, en este caso ya el estocástico rápido les está mostrando que hay un avance. Fíjense también, por ejemplo, hasta dónde llega el estocástico cuando avanza. ¿Correcto? Si estamos hablando de un estocástico, por ejemplo, en este caso lento, y al moverse con una vela, ustedes ven que la zona de presión no sube mucho, entonces les está mostrando que el movimiento va a ser lento, pero fuerte y sólido al final del ejercicio.
Si al contrario, por ejemplo, en la siguiente vela, este estocástico rápido se me fuera un poco más alto, casi llegando a niveles de 80, entonces yo sé que el movimiento está perdiendo esa fuerza inicial que tuvo. Entonces puedo prepararme para un momento de lateralización y para saber si la operación en sí va a tener el sentido que estoy manejando. Entonces fíjense aquí, entramos una compra de 12 puntos. Aquí los dos estocásticos entran, hay cambio de volumen, no se puede ver muy claro porque les marqué la línea, pero ustedes verían aquí un cambio en el volumen, ¿sí? Y nuevamente, si se fijan, por ejemplo, las bandas me sirven también como esa zona de soporte y ese stop loss en el que yo manejaría. Fíjense, por ejemplo, aquí hay un cruce, no alcanzó a hacer este cruce, es justo sobre la banda media de Bollinger, pero me mostró que en realidad lo hizo un poco antes y el mercado ascendió de forma correcta. ¿Hasta dónde? Nuevamente hasta la banda superior de Bollinger y de ahí, fíjense que tengo un rango de corrección bastante importante, otra vez con las bandas como soportes y resistencias. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el sistema? ¿Cuál fue el que llamaste como más confiable? Todos los sistemas que les estoy mostrando son sistemas y análisis que hago del mercado. Por eso los ven tan simples. Los dos tienen un porcentaje de eficiencia muy alto, cercano casi al 90-95%. El último backtesting que hice, hace rato que no lo hago porque como les dije ya los conozco al 100% y los utilizo siempre. Todos tienen que ver con los mismos conceptos. Si miran el trasfondo, entonces hablamos de promedios móviles, cruces de promedios móviles. ¿Por qué los cruces son tan importantes? Porque son triggers de entrada exactos. Muchas veces los sistemas generan mecanismos de entrada al mercado muy subjetivos. Si el mercado está mostrándome tendencia, si el mercado está haciéndome un quiebre, ¿cómo sé que me está mostrando tendencia? ¿Cómo sé exactamente dónde está la zona de quiebre? Los cruces de este tipo de indicadores lo que hacen es eso, mostrarme exactamente la zona donde debo entrar y para buscar herramientas donde colocar mi stop loss y mi profit, entonces existen también, fíjense, indicadores que me ayudan muchísimo y que me facilitan esa tarea y que van a hacer que mi disciplina de trading mejore porque voy a respetar esas zonas donde estoy. Y no es que esté usando un sistema de solo indicadores, estoy analizando el mercado de fondos. Eso es lo más importante. Muy bien. El siguiente sistema que tenemos, que les muestro, es un sistema que se conoce como Sky. Digamos que no es una creación mía, es una creación de una persona o un grupo de estudiantes que lleva mucho tiempo con nosotros y precisamente hoy quise traérselos porque obviamente para mí es un honor poderlo publicar. ¿Por qué es un honor? Porque es muy bonito ver que los estudiantes que uno tiene van hacia el camino correcto, están haciendo la tarea correcta. Le pregunté a esta persona si quería que lo nombrara, me dijo que no, pero puedo asegurarles que si entran al TeamSpeak lo van a encontrar siempre. Y preguntan quién usa el sistema Sky, él les va a contestar. O los que lo están usando les van a contestar. Bien, este es un sistema, voy a tratar de explicárselos un poco. Lo hemos ido puliendo, digámoslo así, a través del tiempo, lo hemos ido implementando a través del tiempo, porque de eso se trata, tener un guía o un tutor. Muy bien, este sistema es un sistema de rompimiento, utiliza un indicador que está basado también en las bandas de Bollinger, las medias móviles, el momentum y el TRIX. El TRIX es un indicador nuevo, para los que usamos, digamos, indicadores tradicionales, no es de la vieja guardia, sino de la nueva guardia. Y bueno, es un muy buen indicador también, llevamos estudiándolo un tiempo porque siempre hay que actualizarse en el mercado. Nunca se puede quedar uno atrás, con los pensamientos atrás, sino que hay que ir de la mano y evolucionando con el mercado. ¿Cómo se utiliza? Entonces se utiliza el cruce de las B-bands con el TRIX o de las bandas de Bollinger cuando el precio está en rango o contra tendencia. Cuando el mercado está en tendencia se utiliza el cruce del precio con la media de 20, a la vez que el momentum cruza la línea de 100. Vamos a irlo viendo un poco. Como les digo, si quieren alguna información adicional me avisan o entran al TeamSpeak que los traders que están operando ahí siempre lo utilizan.
Este es el TRIX, para los que no lo conocen. Este TRIX tiene un TRIX rápido, que es este que ven un poco más delgado, y un TRIX mucho más fuerte, digamos, lento en el recorrido, que es este que ven aquí marcado de forma más fuerte, más ancha, digámoslo así. Este es el TRIX, ¿sí? El indicador. ¿Qué hace este sistema? Entonces, por ejemplo, vamos a ir paso a paso. Este es un ejemplo. Hay un túnel de 60 periodos. Voy a mostrarles las gráficas y luego me voy a devolver. Este es el sistema. ¿Bien? Ven que es simple. Esto que conocen aquí, esto que ven aquí, que es azul, es lo que el operador dice o llama como túnel. ¿Correcto? Es un promedio móvil de 60. Y obviamente se maneja como una especie de bandas de Bollinger de ese promedio móvil. ¿Bien? Entonces, este es el TRIX lento y el rápido y un momentum de 14 periodos aplicado al close. ¿Cuál es el sistema? Entonces vamos a irnos devolviendo. La entrada en este caso está el túnel de 60 que ya les mostré, cuando está por debajo de la EMA de 200 y comienzan a separarse, lo que hace pensar que el mercado está formando una tendencia de corto plazo. En estas situaciones el TRIX empieza a hacer cruces falsos y no se puede operar. Para no perder la oportunidad de operar a favor de la tendencia, lo que hacemos es trazar una línea de tendencia en esa corrección y esperamos que el precio rompa la línea y la media de 20 periodos y el momentum cruce la línea de 100. Entonces vámonos a revisarlo en gráficos. Fíjense, esta es la zona de 60 periodos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Esta es mi entrada. Fíjense, esta es la línea de tendencia. Aquí estamos hablando de un time frame de 5 minutos. Si la ven, esta línea azul es la línea de tendencia. Esta línea rosada que ven aquí es el promedio móvil de 20 periodos, ¿correcto? Entonces hay un cruce. Cuando se genera este cruce entre la media de 20 periodos, el TRIX y el momentum, fíjense, está acompañando el movimiento, entonces hay una entrada. En este caso, ustedes ven unas líneas aquí en la zona 1.3189 y 1.3155. ¿Por qué por qué están trazadas estas líneas? Son números o son zonas de precio que hemos manejado con números Fibonacci y donde nos hemos dado cuenta que el mercado retrocede siempre entre estas zonas. Entonces ahí viene la segunda parte del ejercicio. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo 2 y 3, entonces fíjense, el mercado ahí también está haciendo cruce. Fíjense en el TRIX, fíjense en el momentum, está haciendo un cruce y bueno, aquí tenemos dos. Una, ¿sí? En que hay una especie de rebote, aquí está el 56-55. Esa nueva forma, digamos, la hemos implementado en las últimas semanas. Este sistema, por ejemplo, entonces hace un rebote. Aquí igual, en esta zona igual, fíjense, el momento me está acompañando, hay un cruce del TRIX y aquí hay un rompimiento de esta línea de 20 periodos. Hay otro trigger que se da con frecuencia y se produce cuando el precio rompe la media de 20 y el momento, la línea de 100 y el TRIX rápido, la línea de 0. Bien sea que se generen de esa forma o todos en el mismo instante y se puede operar tanto en rango como en tendencia. Fíjense que los sistemas que estamos manejando siempre deben ser aplicados a todo tipo de momentos de mercado, porque no solamente el mercado se comporta de una forma siempre, entonces tiene que ser aplicado a esto. Y el stop va en el último máximo o en el último mínimo. Muy bien, aquí tenemos entonces el ejemplo número 4. Entonces fíjense, esta es la vela que rompe ese promedio móvil de 20. Vemos el TRIX que ya está cruzado, pero sin embargo tiene una buena apertura, significa que está bastante fuerte en su recorrido y el momentum está cruzando justo la línea de 100. Entonces aquí también tengo una operación. ¿Hasta dónde podrá ir? Entonces, como les decía, mire, vamos a un stop loss, por ejemplo, del último en esta zona y un profit más o menos en esta, en 100.90. Estos euros llenan en 5 minutos. ¿Hasta dónde podríamos manejar la operación? Entonces, fíjense, aquí vuelve a tocar esta zona de 60, este canal que tenemos aquí, estas bandas que tenemos acá. Entonces, yo tengo que estar alerta en este caso en que va a haber
otra vez un retroceso y luego sí el mercado cae como debe hacerlo. Aquí hay otro ejemplo en 1 hora, también se los puse. Fíjense que el template no es nada complicado de ver, es más bien sencillo. Aquí tenemos entonces nuestra vela que rompe el promedio de 20. ¿Hasta dónde voy a ir? Hasta esta línea de canal, el TRIX me está acompañando y el momentum justo está cruzando esa línea de 100. Es una buena operación, una operación corta a 20 puntos, 30 puntos, fíjense. 40 puntos y quiero extender un poquito más esas ganancias. Pero yo sé que una vez termine esta zona, pues obviamente va a tener un retroceso. Aquí estamos en euro dólar en 30 minutos. Exactamente lo mismo. Entonces aquí en este caso es una compra. Fíjense que el TRIX se devuelve, va a empezar a cruzarse y me va a mostrar precisamente este movimiento alcista que ya tengo. El momentum está muy inclinado hacia arriba y la vela me rompe ese promedio de 20 y sale de esta zona de canal. Entonces yo logro tener la operación. Bien. Hasta donde, fíjense, aquí hay una zona donde puedo generar mi primera salida y luego otra donde puedo tener la siguiente. Traten siempre de tener 2 zonas de salida, tanto para el stop como para el profit. Eso hace que genere mayor tranquilidad mis operaciones y que nos volvamos un poco más disciplinados al momento de operar. Bien, vamos a ver. No sé si tienen alguna duda. Sí, Martín, el webinario va a ser grabado. ¿Qué tal nuevo es el TRIX? El TRIX no es un indicador nuevo, ya lleva bastante tiempo. La biografía sí no te la podría dar exactamente Elemental One, pero es un indicador muy confiable por lo que hemos testeado, digámoslo así. Llevamos mucho tiempo testeándolo con el grupo de estudiantes que tenemos. Y es un indicador muy bueno, digamos. No es de los indicadores tradicionales, pero se puede usar. Así hay un sinfín de indicadores. Ustedes pueden tener sus propios indicadores. Lo interesante es conocer cómo funciona. Yo no puedo tener un indicador sin entender qué es lo que me está mostrando en realidad. Muy bien, ya vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo. La sesión va a ser grabada. Mire, tenemos una comunidad muy importante nosotros en Capitales y Divisas. Hemos creado un TeamSpeak, que es una comunidad de operadores. Entren a la página nuestra y ahí van a encontrar cómo pueden participar. www.capitalesydivisas.com. Si me quieren agregar a su MCN, Mónica Rayal Piso, perez10@hotmail.com. Si me quieren agregar a su Skype, Mónica Pepo, esa soy yo. Y bueno, el jueves vamos a tener la continuación de las técnicas de trading, porque obviamente pues hoy el tiempo era muy corto y no podíamos extendernos lo suficiente. Si quieren acompañarnos en el webinar del jueves, pues allá los esperamos. Mil gracias a todos, unas buenas operaciones estos días, el euro sigue cayendo. Y bueno, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Si nos quieren escribir, siempre estamos a su disposición, y si quieren que hablemos sobre algún tema específico, también los esperamos. Cuídense mucho, operen sin miedo ni codicia, solo trading, y les dejo un beso y un abrazo. Adiós a todos. Gracias, Vicky, de nuevo por tu ayuda. Hasta luego.